6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno es capaz de ver que la camioneta no existe, que no hay ninguna prueba de existencia de la camioneta, y que en cambio hubo un hermoso volquete despedazado en la puerta, y se atreve a ir detrás del volquete rápidamente, va a ver cómo se hizo el atentado, por lo menos cómo se hizo una parte del atentado. A los pocos días del atentado viene un señor que se llama Charles Hunter, que es mandado por el Departamento de Estado para ayudar a entender qué es lo que pasó. Y él dice tres cosas en su informe, que son básicamente las importantes. La primera dice que el edificio de Lamia era un edificio simétrico, tanto afuera como adentro. Que por lo tanto, si la bomba está puesta en el centro del edificio, es decir, en la puerta, la destrucción debió haber sido más o menos simétrica y la realidad es que fue absolutamente asimétrica. Primer dato. Segundo dato, si la explosión hubiese sido una explosión que capaz desde afuera, como se dice, desde afuera, producir semejante daño hacia adentro en el edificio de la AMIA, no alcanzaba con la cantidad de explosivos que se menciona, para empezar, y segundo, el resultado proporcional que hubiese tenido que tener el edificio de enfrente, que está solamente a 9 metros, hubiese sido muchísimo mayor. Con los elementos que sacamos fotografiando, sabemos que los volquetes los podían haber dirigido, más allá de la explosión interna que vos estás hablando. Él sostiene, por eso digo que ahí viene la tercera parte. La tercera parte es que la mayoría de los elementos que estaban en los edificios linderos, en la misma línea de edificación, salieron volando hacia afuera, lo cual habla de una explosión adentro de la edificación. Esto es lo que dice Hunter. Todos los expertos en explosivos de la Argentina que inicialmente estuvieron ahí hablaban de una explosión interna. Extrañamente, en el informe final preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la versión de Hunter cambió. Cuando Hunter llega a Estados Unidos y entrega su informe a sus jefes, al tiempo, 2 o 3 meses después, llega el informe del Departamento de Estado, que está basado en lo que Hunter hace. Y sin embargo, el informe es absolutamente distinto, habla de una trafic y habla de una explosión en la puerta, que contradice totalmente Lo que él había dicho. lo que él había dicho. Yo hago un informe para el Congreso de los Estados Unidos en el septiembre del 95, y con Hunter presente se lee mi informe donde se menciona esta contradicción. Y Hunter no me desmiente. Existe otra pista compatible con el informe de Hunter que daría sustento a una tercera hipótesis. Los explosivos habrían sido colocados dentro del edificio, en bolsas de cemento. Esta teoría se desprende de las declaraciones de algunos testigos, pero no llevó a detención alguna. Esa mañana en AMIA, el arquitecto Malamud había contratado, venía trabajando y operando con un corralón de materiales, que era el que lo estaba proveyendo de toda la reforma que se venía haciendo en la AMIA, porque la AMIA, como la Embajada de Israel, casualmente estaban de reforma. Y había un señor parado sobre las bolsas, tirando bolsas a otro señor que estaba no en la vereda, sino abajo, fuera de la vereda, y un señor al volante. Y a mí me extrañó que estaba en la puerta de AMIA. Eran bolsas cerradas, blancas, eso sí me acuerdo. A mí me llamó poderosamente la atención el tema cuando vinieron a declarar los directivos, los dueños y los empleados y los choferes del corralón. Porque para esa mañana el arquitecto Malamud había contratado que llevaran una determinada cantidad de materiales. Pero por un problema del corralón se demoraron en salir. Cuando cargaron el camión para ir para la AMIA, el dueño, esto lo dijo él en el juicio, le dijo al chofer: no vayas, quédate, mirá lo que pasó. ¿Cómo explicarías vos el atentado? Para mí hubo 2 explosiones, una adentro y una afuera. A la de adentro con la intención absoluta de demoler el edificio, y la de afuera para desviar la causa y matar a los testigos de afuera. Fueron en mis oídos 2 explosiones, un estampido seco, fuerte, penetrante,
y después una explosión seguida de una vibración muy intensa. Mi frase de desafío a todos los investigadores tiene que ver con esto, a que me den una respuesta, no que satisfaga un círculo penal, sino que satisfaga mi memoria, que digan exactamente qué fue lo que ocurrió, pero que no quieran cambiar mi versión porque yo estuve allí. A lo largo del tiempo, el testigo C fue cambiando el contenido de sus declaraciones. Finalmente, se supo antes de declarar frente a los fiscales, el testigo mantenía reuniones con Stiuso, un funcionario de la CIDE. El testigo fue cambiando su versión a medida que iban cambiando los gobiernos de turno, ¿no? Y no nos olvidemos que... Perdón, yo lo tengo que interrumpir por algo. Es decir, nosotros entrevistamos al fiscal Nisman y para él es una persona absolutamente creíble, el testigo C. ¿Cómo puede decir usted ahora que cambiaba de...? Yo ahora lo veo con perspectiva. La primera vez que lo vi a él en Frankfurt dijo que un importante miembro del gobierno del país tenía que ver con el atentado. En el gobierno de la Rúa dijo que era Menem. ¿Qué era Menem? El que estaba involucrado y que había recibido 10 millones... ¿Tiene esa declaración o se lo dijo usted verbalmente? ¿Figura en la causa? La causa. Esto figura en la causa. ¿Y cómo? Entonces cuando dice que es Irán y cuando dijo que es Menem no se... No, que Menem había recibido 10 millones de dólares para encubrir el atentado. Y que estaba en una cuenta en Ginebra. Eso lo dice el testigo C. Eso lo dice el testigo C. Y después declara nuevamente ante el juicio oral, con una videoconferencia. Y ahí se desdice de algunas cosas y vuelve a la carga con otras, pero después nos enteramos que Stiuso estaba delante de él. Ah, ¿le estaba pasando información? Stiuso estaba delante, o sea, la cámara lo estaba enfocando a él, y en el juicio oral se determina que Stiuso se encontraba con el testigo C. Si vamos al sitio web de Interpol, podemos tener la foto y las características del testigo C, pues, porque es buscando por Interpol. Ah, es buscado por Interpol. Sí, sí. Eso es muy importante. Por fraude y estafa. Pero un momentito. ¿Con anticipación al atentado o posteriormente al atentado era un estafador? Porque si no, la gente también puede sospechar que ustedes están cargando las tintas. No, antes del... Él no estaba ni en Irán ni en Argentina durante este atentado en contra de AMIA. ¿Dónde estaba el testigo C? Estaba en Alemania. Entonces, él no tenía ningún acceso a las informaciones. Lo que dicen, él tenía canales al gobierno iraní, es absolutamente falso. La hipótesis de que esto está vinculado con el Medio Oriente fue una hipótesis que en un primer momento llegó desde el Estado de Israel, desde el gobierno israelí, planteando que habían sido los iraníes. Por lo tanto, partieron de la respuesta y no de la pregunta. De hecho, hasta el día de hoy no se sabe exactamente cómo fue el atentado y por lo tanto no se sabe quiénes realizaron el atentado. Uno podía pensar en el gobierno iraní por una relación de enfrentamiento con el Estado de Israel y uno podría pensar en el Hezbollah como un factor paraestatal, un partido político y armado en el sur del Líbano porque Israel había asesinado a uno de a su principal dirigente poco tiempo antes de los atentados. Si uno analiza el accionar de los iraníes o del Hezbollah, uno difícilmente puede llegar a la conclusión de que realizaron un atentado en la Argentina, sea para condenar o castigar al gobierno argentino, sea porque eso estuviera ligado con el Medio Oriente. En la causa no existe una sola pieza de evidencia que vincule a Irán con la causa. Por lo menos no existe ni existió en los primeros 10 años. Existen dos países que les interesa demonizar Irán, independientemente de todas las reservas que uno tiene respecto de un país como Irán, que es catastróficamente autoritario,
y reprobable en muchos aspectos, eso no significa que por eso sea ¿A culpable. qué dos países te referís? A Israel y a Estados Unidos, que ellos decidieron, ya que encontraron un atentado vacante sin dueño, darle un dueño a través de Irán, que les viene bien a ellos para su política exterior. Lo que sé seguro es que en la causa no existe ningún elemento que los vincule.